En este año yo empecé a como a ser consciente de algo que me venía pasando, pero que yo como que de esas cosas que uno de hombre como que dice, eso no, todo va bien. Pero con el tiempo me di cuenta que venía sufriendo de algo a nivel, diríamos, como sí, emocional, en mi alma y en mi corazón, que generaba intranquilidad, que generaba incomodidad. Y me di cuenta entonces que estaba yo manejando una especie de culpa, ¿cierto? Luego yo recuerdo que hablé con Marta y le dije, ¿sabes una cosa? Vengo experimentando esto, ¿no? Y orando y de alguna manera poniendo eso en las manos de Dios, me di cuenta que esa culpa que yo venía experimentando, que hacía que me sintiera mal, que hacía que a veces por alguna razón no me viera como con los ojos que Dios lo ve a uno, por eso que estaba experimentando, pues estaba entrando como en crisis conmigo mismo. Y entonces tuve que ir a Dios en oración, pero también hablar con Marta y caí en cuenta, porque la pregunta era, ¿por qué me siento de esta manera? Y me di cuenta que me empecé a sentir de esa manera porque tiempo atrás yo me sentía muy responsable de una decisión que dije yo, ¿por qué no tomé esta decisión? Y al no haberla tomado cuando yo creía que debía haberla tomado, yo sentía que había afectado a quién, a Marta y a Hannah, ¿cierto? Hannah hoy se está dando cuenta, por ejemplo, ¿cierto? Yo sentía que no tomé una decisión que debía haber tomado, que luego la tomé, pero que cuando la tomé sentía yo que no se toma tiempo y yo sentía que las había afectado a ellas. Yo tiendo a ser o trato de ser como muy responsable con ellas y entonces aunque ellas no me reclamaban ni me decían nada, yo me sentía muy mal porque sentía que las había afectado a ellas. Y por mucho tiempo, yo le quiero decir que empecé a manejar como una sensación, ya lo vamos a hablar con el tema, donde tuve que decirle a Dios que yo necesitaba experimentar su perdón. Porque el tema era que yo no me sentía perdonado por Dios por ese error. Aunque uno sabe que dice la Biblia que si yo confieso algo que yo considero que es pecado, Él me perdona. Pero una cosa es leerlo y conocer la definición y otra muy distinta es que apropiarse de eso y creérselo. Entonces tuve que una y otra vez tener tiempos con Dios en decirle a Dios que me sacara como ese sentimiento, que ellas no me estaban señalando, que ellas no me estaban juzgando, que Marta me decía, pero tranquilo, no te preocupes por eso, pero yo en mi sentido de responsabilidad decía, no, pero eso estuvo mal hecho, yo pude haber hecho un ajuste antes, ¿no? Entonces tuve que hablar con Dios y poder de alguna manera experimentar el perdón, experimentar ser librado de esa culpa que personalmente creo yo a mí me estaba haciendo muchísimo daño como persona. Y uno dice, tremendo porque uno puede conocer los conceptos, uno puede conocer las definiciones, pero uno no está exento de que uno pase por circunstancias en el alma y en el corazón que uno termine siendo afectado y uno mismo le toca entonces aplicarse lo que uno tanto ha enseñado. ¿Y por qué hablo de esto hoy? Porque la mayoría de nosotros, sin excepción, siempre vamos a vivir circunstancias o cosas que nos van a afectar, que nos van a hacer daño. Y el tema que vamos a ver hoy, yo lo titulé Más allá del dolor, porque la mayoría de nosotros vamos a pasar por circunstancias que van a traer dolor a nuestro corazón, que van a traer tristeza a nuestro corazón. Pero el tema es, ¿yo qué voy a hacer con eso? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia para aquel que está pasando un momento de angustia o de dolor? Y yo quiero que leamos Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 va a ser el marco de referencia de lo que vamos a ver hoy. Dice Isaías capítulo 6 del 1 al 9. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria.
Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces dice que uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado el altar con unas tenazas. Y dice más adelante, tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan. Bueno, muy bien. Vamos a viajar en el tiempo para que entendamos qué es lo que está pasando en Isaías capítulo 6. Cuando usted lee el libro de Isaías, cuando usted se acerca al libro de Isaías, pues el personaje es Isaías. ¿Quién es Isaías? Se dice que Isaías es uno de los grandes profetas que todavía hoy Israel, digamos, le tiene un puesto muy especial en la historia. Isaías, al contrario de muchos otros profetas, se cree que venía de una familia acomodada, de la aristocracia de la época. Isaías estuvo como profeta bajo diferentes reyes. ¿Cuál era la función del profeta? El profeta representaba a Dios delante del pueblo. El papel del profeta era oír a Dios, el mensaje de Dios y traerlo al pueblo. Inicialmente los profetas, cuando empezaban su función, tenían buena fama, pero en la medida que le decían las cosas al pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? A la gente no le gustaba y muchas veces ellos tenían mala fama, porque le decía al pueblo no lo que el pueblo quería oír, sino lo que Dios le decía que ellos debían escuchar. Isaías tuvo esposa, tuvo hijos. Isaías va a iniciar un ministerio extraordinario para servirle a Dios. Ahora, quiero que vayamos específicamente al texto. La Biblia dice que el profeta describe el momento, dice, en el año en que murió el rey Uzías. Entonces, el punto número uno, cuando usted lea ese texto, tiene que preguntarse, ¿quién era ese rey? ¿Y en qué tiempo de la época vivió? Cuando uno va a leer sobre la vida de Uzías, se dice que Uzías fue uno de los buenos reyes. Uzías, cuando inició su reinado, fue un hombre de oración, fue alguien que se volvió a Dios y que hizo cambios que hizo que Israel, en su momento, Judá, se levantara. Uzías fue uno de los buenos reyes, pero la historia dice que con el paso del tiempo, lastimosamente, Uzías no terminó muy bien y ya en sus años altos, Uzías va a desobedecer a Dios y no termina bien. Cuando Uzías llega al poder, Uzías tiene 16 años y reinó, dice el relato bíblico en otros textos, reinó 52 años. O sea que vivió, ¿cuántos años vivió? 68 años. Y la época de Uzías fue buena. Ahora, cuando Uzías muere, lo sucede un hijo llamado Joctán, que es terrible. Terrible Joctán. Y entonces la historia dice que el pueblo, aunque Uzías no terminó muy bien, por las cosas buenas que inicialmente hizo, el pueblo recordaba a Uzías y lo recordaba como, ay, los buenos tiempos de Uzías. Porque Uzías, aunque terminó mal, hizo muchas cosas buenas. Entonces, comparado con el hijo, se cree que Uzías fue un buen rey de alguna manera. Por eso cuando Isaías dice, en el año en el que murió el rey Uzías, el mensaje para el pueblo es, ha muerto un buen rey, lo bueno se está acabando, viene un tiempo de crisis. Y lo que se cree, según los estudios, es que para Isaías fue un momento de dolor. Para Isaías fue un momento de tristeza. Porque se cree que había muchas preguntas que vinieron al corazón de Isaías. ¿Y qué va a pasar con el futuro? ¿Y dónde está Dios? Porque si Dios es bueno, ¿por qué permitió que este rey que hizo algo bueno esté desapareciendo? Entonces hay muchas cosas
que empezaron a venir al corazón de Usías y también del pueblo, porque empezaron a entrar ¿qué? En incertidumbre, porque ellos estaban ahora enfrentando una temporada de dolor, una temporada bastante difícil. Y yo, mientras preparaba esto, pues precisamente les recordaba lo que yo había experimentado, porque definitivamente, insisto, al igual que Usías, todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar momentos de dolor. Pero me encontré con algo que es interesante. No soy experto en el tema, pero lo vemos desde la palabra de Dios. Y me encontré con algo que tal vez algunos de ustedes lo saben, pero yo no lo sabía. Y es que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. No sabía eso hasta que encontré esto. Por ejemplo, dicen los estudios que, claro, el dolor es sano porque es una alarma que le envía al cuerpo de que algo está mal, que el dolor, de alguna manera, si usted tiene un dolor, usted dice, me tengo que revisar, ¿cierto? Pero el problema muy distinto es cuando uno entra en el camino del sufrimiento, porque en el camino del sufrimiento generalmente uno se estanca y sobre todo, cuando uno empieza a sufrir, uno empieza a tener es un diálogo, ¿qué? Mental, de por qué lo hice y qué pasó, y uno empieza a hacer una serie de cosas. Me di también cuenta que, por ejemplo, dicen los que saben de este tema que el dolor suele ser temporal, pero que cuando uno decide sufrir, uno lo que está haciendo es eternizar algo que a uno le pasó. Que el dolor suele ser una reacción natural. ¿Quién no ha sido, digamos, afectado por algo? Pero que el sufrimiento generalmente uno lo empieza a crear en la mente, en el corazón, y uno se llena de odio, uno se llena de rabia. En mi caso, como yo les contaba, había conflicto conmigo mismo porque yo decía, yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le fallé tal vez a Marta y Hannah de esta manera? ¿Por qué no pude haber tomado esta mejor decisión para ellas? Dice los estudios que, por ejemplo, el dolor al final de alguna manera lo fortalece porque uno tiene que revisar lo que pasó, pero que cuando uno cae en el sufrimiento crónico, uno termina victimizándose y uno termina casi que autodestruyéndose. Por eso estamos en el primer punto donde Isaías se cree que está pasando por un momento de dolor, pero el punto y el mensaje para nosotros hoy es que cada uno de nosotros tiene que elegir entre el dolor o el sufrimiento, que va a hacer muchísimo daño. Ahora, es normal que todos pasemos por momentos de dolor, por momentos difíciles. El tema es si yo paso por eso, pero además de eso empiezo a llevarlo en mi alma y en mi corazón, porque eso termina aún haciéndole muchísimo daño, por más que creamos en Dios, por más que confiemos en Dios, si nosotros seguimos guardando eso en nuestro corazón, eso va a ser, diríamos, como una bomba que va a explotar un día en nuestro ser. Isaías está pasando por eso. Isaías sabe que el rey ha muerto, que una buena temporada está pasando, que no entiende tal vez por qué está pasando, pero el segundo punto es lo que hace Isaías. Se cree que, dicen algunos estudios, Isaías hace lo que mejor sabe hacer. ¿Ir a dónde? Ir a la presencia de Dios. Ese es el segundo punto que yo hoy les quiero decir. Cualquier circunstancia que estemos pasando o que vayamos a pasar, usted y yo tenemos que ir a Él. Isaías va a Dios. Isaías se acerca a Dios. Isaías sabe que o él sigue guardando la nostalgia de lo que pasó, el dolor de lo que pasó, el sufrimiento de lo que pasó, o él va a tomar la decisión de acercarse a Dios. Y cuando él se acerca a Dios, va a experimentar algo que hoy vamos a tratar o va a tratar de describirlo de la mejor manera posible, porque Isaías va a buscar a Dios, va a buscar la presencia de Dios. Y antes de que vayamos hacia allá, yo quiero decirles algo, y es que dice el Salmo 73. Mire, hay cosas que usted hasta que no vaya a Dios no las va a entender. Hay cosas que usted hasta que, dice el salmista en el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario, yo pude entender. Eso que yo sentía que estaba experimentando hasta que yo no me hice las preguntas y además de Dios decir, Señor, en tiempos de oración, ¿qué es lo que está pasando? Uno a veces no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces el mensaje
en esta parte que yo les quiero decir es, cualquiera circunstancia que usted esté enfrentando, el primer punto es, vaya a Dios. E Isaías va a Dios. Y cuando Isaías va a Dios, dice que vi yo al Señor. Es una visión que él tiene, que nos puede sonar fantástica, pero que está en la Biblia. Dice que él ve al Señor, el profeta tiene una visión del Señor. Pero esa visión del Señor es muy particular. ¿Dónde ve él a Dios? Lo ve a él que sentado en su trono. Dios está sentado en su trono. Pero recordemos que días atrás había un rey que ya no estaba sentado en el trono, Usías. Usías ya no estaba sentado en el trono. Pero el mensaje de Dios para Isaías es, Isaías, Usías ya no está en el trono, pero yo sigo en el trono. Y eso para mí es extraordinario. Porque muchas veces uno dice, pero ya pasó, ya sucedió, pareciera que todo está acabado. Pero el mensaje de Dios para Isaías y para nosotros es, yo sigo en el trono. En los tiempos bíblicos no es casualidad la palabra, quien se sentaba en el trono, a ver, un soberano no se sentaba en una silla, se sentaba ¿en dónde? En el trono. Y si usted ha visto esas películas antiguas, ¿cierto? Cuando alguien se siente en el trono es una cosa totalmente distinta. El trono, ¿qué simbolizaba? Poder, autoridad. Y el mensaje de Dios para Isaías es, sé que estás pasando por un momento difícil, sé que estás pasando por un momento de dolor, sé que tal vez no entiendes por qué está pasando lo que está pasando, pero Isaías, yo te quiero decir una cosa, yo sigo en el trono. Y ese es el mensaje que hoy de parte de Dios yo les quiero regalar. Sé que estás pasando por este momento, eso que no entiendes, esta circunstancia, este desengaño, esta falencia, este problema, este diagnóstico. Sé que estás pasando por eso, pero el mensaje de Dios es, yo sigo en el trono. Yo sigo teniendo el control. Es el mensaje de Dios para Isaías, es el mensaje de Dios para nosotros. A veces nosotros vemos el futuro y lo vemos oscuro, gris, como que uno dice, no hay para dónde agarrar, pero Dios se sienta y dice, yo estoy en el trono. Y la descripción sigue, dice que en la versión clásica dice, ¿y sus faldas qué pasaba? Sus faldas llenaban el templo, ¿cierto? El borde de su manto, dice, llenaba el templo. Isaías está viendo algo extraordinario. Está en un momento de dolor, pero Dios le muestra su presencia. Dice que sus faldas llenaban el templo. Eso también tiene, la Biblia está llena de simbología en ese texto. Porque es un Dios que lo llena todo. Es su presencia que lo llena todo, que no hay rincón, que no hay espacio de mi vida donde Él no entre y tenga el control. Porque a veces uno cree que no, esta área se le quedó grande a Dios. No, Dios aquí no va a llegar. No, sus faldas, ¿qué pasaba? Llenan el templo. Tiene que ver con la majestuosidad. Tiene que ver con la misma presencia. Tiene que ver con la grandeza. Tiene que ver con aún el Dios tan grande que tiene seres que están ahí con Él. Lo vamos a ver más adelante. Pero el borde de su manto, ¿cierto? Las faldas, dice, llenaban el templo, ¿cierto? No había nada que no estuviera al alcance de Dios. Y el mensaje simbólico de Dios es, cada área de tu vida, yo estoy allí. Por más que te parezca que yo no estoy. Por más que parezca que Dios, Él no está. Su presencia nos llena todo. Y dice que Él ve eso. Pero además de eso, luego, ¿qué ve? Algo extraordinario que no tenemos el tiempo hoy para estudiarlo. Dice que ve a unos seres angelicales, llamados como serafines. Serafines. En el original hebreo, la palabra seraf quiere decir arder. Arder, dice. Seres que arden. Seres angelicales que arden. Que tenían ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 volaban. Ahí también hay una simbología tremenda.
La tradición decía que nadie podía ver a Dios sin que muriera. Tiene que ver entonces con la santidad de no ver a Dios, porque Él es santo. Y los pies, lo mismo. ¿Se acuerda que cuando Moisés llegó a un lugar en la zarza, que le dijo Dios? Quita el calzado de tus pies. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando uno va a ciertos lugares de la Tierra Santa, a ciertos sitios le dicen, no, quítese los zapatos, porque ese sitio es que a uno le parece como raro, pero eso tiene una simbología. Pero las salas rápidas representan ¿qué? La rapidez de estos seres para moverse. Y ellos estaban ahí, y Isaías está viendo eso. Y además de eso, estos seres dicen algo, dicen una palabra: santo, santo, santo. Dice que el uno daba voces al otro. O sea, que uno decía santo y el otro, ¿qué decía? Santo, santo, santo. Y alguien dijo, ¿por qué tres? ¿Por qué no una sola vez santo? Y hay muchas explicaciones para eso, pero una de ellas tiene que ver con la Trinidad. Santidad de Dios en la Trinidad. Es algo tremendo que Isaías, que viene de un momento de mucho dolor, y Dios lo pone a que experimente su presencia. Santo, santo, santo. Y lo que me llama más la atención es que dice que cuando ellos decían eso, ¿qué pasaban con las puertas y los postes? ¿Qué pasaba? Era algo como algo así: santo, santo. Yo imagino que cada que ve santos, Isaías se tenía que sostener. ¿Cómo será lo que estaba pasando en ese santo? Oiga, si uno con un medio temblor no sale corriendo. ¿Te imaginas eso? Santo, santo, y él está allí, santo. Luego dicen ellos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, los serafines, mejor, ven algo que el ser humano no ve. Pareciera hoy que la tierra está llena de ¿qué? De lo malo, de lo perverso, de Satanás. Uno ve la televisión, uno dice, Dios mío, ¿por dónde vamos? Pero ¿sabe una cosa? Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines ven eso. Nosotros tal vez no lo vemos. Los serafines ven eso. Y están temblando. Y Isaías está allí en esa circunstancia. Yo ya me había desmayado. Claro, por eso es que luego, ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí!, dice él. Mis labios son impuros. Aquí entendemos algo extraordinario de la palabra de Dios. Cuando uno tiene un genuino encuentro con Dios, uno reconoce quién es uno. Isaías vio y dijo, yo no soy como Dios. Yo no soy como estos serafines. Yo soy otro ser. Yo tengo errores. Por eso yo soy de los que digo que en las cosas de Dios no hay que andarle diciendo a la gente los pecados. Si alguien cada día se encuentra genuinamente con Dios, esa persona reconoce. Pedro, cuando se encontró con Jesús en la barca, que dijo, apártate de mí porque soy pecador. Uno no tiene como cristiano que andarle diciendo a la gente, pecador, desgraciado, se va a ir para el infierno. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, Isaías dice, ay de mí, tengo labios impuros, he visto a Dios. Y mientras tanto, santo, y está en eso. Pero va a suceder algo extraordinario. Dice, y uno de los serafines, de los seres, voló. Ojo con esto, tomó un carbón encendido del altar. ¿Con las manos o las alas? Con unas tenazas, o sea que eso estaba caliente. Hay una simbología ahí. Le tocó la boca. La Biblia no dice que le dolió a Isaías. Dice, tocó, dijo, ¿ves esto? Y le dice a él algo que yo, después de haber leído mucho ese texto, hoy lo entendí, por lo que yo viví. Dice, ¿ves esto? Tu culpa ha sido ¿qué?
quitada. Parece ser que Isaías se sentía que culpable. Parece ser que Isaías sentía que no había hecho lo suficiente, que había fallado, que tal vez era culpa de él, que el rey había muerto, no se sabe. Pero Dios sabe que el profeta tiene un problema en su corazón. Y viene y dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado también. Obviamente hay una gran simbología, porque hoy la Biblia nos habla que el altar ya no es ese, es el poder de Jesús, es la sangre de Jesús, que puesta en nuestro corazón trae perdón, que quita toda culpa, y que yo necesito experimentar eso. Isaías viene de un proceso de dolor, de crisis, pero Dios está haciendo sanidad en él. De la presencia también de Dios está sanando al profeta. Es lo que Dios hoy quiere hacer con nosotros. Dios quiere sanarnos. Usted no conoció a Dios para que usted siga igual, no tiene sentido. Conoció a Dios y cómo está igual, no. Conoció a Dios porque Dios quiere hacer algo. Pero hay que dejarnos tratar por Él. Y entonces dice, he aquí tu pecado ha sido quitado, tu culpa. No sé si usted hoy está manejando algún tipo de culpa. Yo de las últimas culpas que estaba manejando le cuento sencillo, hace casi unos 3 meses. Hasta que dije, Señor, yo no puedo seguir con esto. Porque eso apoca, porque eso mengua. Porque uno dice, ¿y yo por qué hice eso? Y el mensaje a veces de la culpa es que uno se autoflagela. A nadie lo está flagelando, pero uno mismo dice, me merezco esto. No hice lo correcto. Y Dios le dice a Isaías, yo quiero quitar tu culpa. No puedes seguir arrastrando esa culpa. Porque uno muchas veces va arrastrando cosas en la vida. Y Dios no quiere que yo arrastre eso. Porque eso no me va a permitir avanzar hacia donde yo quiero. Y entonces, eso sucede con el profeta. Dice, has quitado tu culpa, es limpio tu pecado. Y entonces sucede algo extraordinario. Es que este texto es tremendo. Porque, ¿sabe Dios qué dice? Así como quien no quiere la cosa. ¿Quién irá por nosotros? Dios se hace una pregunta. El profeta está siendo sanado. Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Dios se hace una pregunta. Yo mientras estudiaba decía, ¿qué pregunta se hará Dios hoy en el 2024 en nuestro tiempo? ¿Por qué se hace Dios una pregunta? ¿Acaso Él no lo sabe todo? Y lo que se cree es que Él hace una pregunta porque Él quiere que si yo quiero hacer algo es porque a mí me nazca hacerlo. ¿A quién enviaré? Dice Dios. ¿Quién irá? ¿Y sabe qué dice Isaías? Heme aquí, famoso texto. Envíame a mí. Heme aquí. Y con esto empezamos a cerrar un texto que es mucho más extenso. Del proceso de sanidad que Dios hace en Isaías, más allá del dolor. Y el más allá del dolor de parte de Dios para Isaías es, en el versículo 1 Isaías está en crisis. En el 8 al 9 el profeta ha sido transformado. ¿Y ahora qué pasa? Hay una misión para el profeta. Mire, ¿cuál es el mensaje de Dios hoy para nosotros? Él no nos quiere dejar en la crisis y en el dolor, porque, ¿sabes una cosa? Él tiene algo mucho más allá del dolor. Que Él sigue en el trono, pero que muchas veces nosotros seguimos en conflictos. Voy a pedirle que veamos una imagen con lo que quiero cerrar. Allá me ayuden con las luces. Y quiero que veamos esta imagen. Y con esta imagen quiero que oremos, por favor. ¿Quién es este personaje? Este personaje lo descubrí hace algún tiempo y lo anoté como parte de mis historias. Este personaje se llama Hiro Onoda. Hiro Onoda fue uno de los
digamos, de los que peleó en la Segunda Guerra Mundial. La historia dice que a él lo designaron para ir a la isla de Filipinas, para boicotear a los estadounidenses. Y él fue con un equipo de personas, un equipo de valientes. Lo que sucedió fue que en agosto del 45 la Segunda Guerra terminó. Por todo lo que pasó, las bombas, eso era terrible. Pues la historia dice, esto me parece tremendo, que él, como estaba en la selva, no se dio cuenta. Y él siguió peleando y siguió batallando. 1 año, 2 años. Y aquellos con los que él iba empezaron a morir. La historia dice que él al final quedó solo. Se dieron cuenta y sabían que Hiro Onoda estaba todavía en una isla en la parte montañosa, casi inaccesible, y entonces 2 veces pasaron aviones lanzando panfletos diciendo la guerra ya terminó. Pero él creía que era mentira, que lo estaban engañando. Y cada que medio se encontraba alguien lo atacaba y se escondía de nuevo. Y así estuvo por alrededor de 29, 30 años. Escondido en la selva. Hasta que la historia dice que un joven estudiante, en eso de hacer excursión y buscando la famosa historia de este hombre, alguna vez se lo encontró y no lo podía creer. Para hacerle la historia corta, al final él entiende que la guerra se había acabado. Veamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, entonces, él, después de tanto tiempo, él va a salir y él va a ser recibido y va a entregar las armas. Después de casi 30 años, totalmente adelgazado, muy flaco, debilitado. Y no lo podía creer. El país lo recibió aparentemente como un héroe, pero él no lo podía creer. Y mientras yo pensaba en esa historia, venía a mi mente, a mi corazón, cuántas batallas nosotros peleamos que ya no tiene sentido pelearlas. Pero nosotros seguimos enredados, creyendo que hay que seguir peleando. Cuántas batallas en nuestro corazón, cuántas peleas. Y Dios nos manda un panfleto y nos dice, mira, ya, perdona, deja eso atrás. Pero yo sigo en pelea, en mi lucha. Y muero en mi ley, como dicen algunos. Cuando lo que estoy es dejando que la vida se me pase. Y puedo yo repetir en mi alma y en mi corazón la historia de Hiro Onoda, que es lo que Dios no quiere que nos suceda. El mensaje de Dios hoy, si tú estás entre comillas en la montaña de tu vida luchando con fantasmas que ya no existen en tu corazón, el mensaje es, mira, mi hijo ya murió en la cruz, ya, deja de pelear, haz un lado esa batalla, acepta mi perdón. No permitas que la vida se te siga pasando. Yo quiero invitarles a que oremos, a que vamos a presentarle nuestra vida a Dios en oración y que le pidamos a Él que Él ore en nuestro corazón, porque el mensaje de Dios es: ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, y que le digas a Dios: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Habla con Él. Usías había muerto y el profeta estaba pasando por un momento de dolor, por un momento difícil. Si por alguna razón te identificas hoy con esta historia, dile: Señor, ¿sabes una cosa? También me siento como este profeta. Estoy pasando por este momento, no entiendo, no me parece. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué permites esto? Eran las preguntas del profeta, tal vez son tus preguntas hoy.
No creo en ese Dios. ¿Cómo sucede esto? ¿No dices que tú eres un Dios bueno? Y tal vez hoy tengo que reconocer que esto que está pasando por mi corazón, pequeño o grande, yo tal vez lo he sobredimensionado y se ha vuelto algo crónico en mi vida. El dolor pasó a ser un sufrimiento y se volvió un visitante que se sienta en mi mesa, que me visita cada noche cuando me voy a dormir y que no me está permitiendo avanzar. Pero hoy, Señor, al igual que Isaías, tú me dices lo mismo. Isaías, Usías ya no está en el trono, pero yo sigo en el trono. Y es el mensaje hoy de Dios para ti. Sé que estás pasando por esto. Sé que te fallaron. Sé que te traicionaron. Sé que abusaron de tu confianza. Sé que aquí sientes que has perdido. Pero dice el Señor, pero yo, dice Dios, yo sigo en el trono. Yo sigo gobernando. Mis faldas, dice, llenan el templo. Su presencia llega a todo lugar. Y esa área de tu vida que sientes que Dios no ha llegado, Él está llegando en este momento con su amor, con su consuelo, con su gracia y te dice, hijo, hija, no estás solo. Mi presencia llena. Y el Señor te dice hoy, ¿sabes una cosa? No tienes por qué seguir cargando más eso. Hoy quiero sanarte. Al igual que Isaías, Dios, en la persona de Jesús, quiere sanarte. Sanar tu culpa, si la hay. Sanar el pecado en el nombre de Jesús. Habla con Él. Si estás pasando por situaciones de culpa, este es el momento para decirle, Señor, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué no estuve pendiente? Y te has venido autorrecriminando, autoflagelándote en tu mente y en tu corazón, diciendo, ¿pero qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice yo tan bruto? ¿Por qué lo hice? Y se dice, no. Y dice, yo quiero quitar tu culpa y experimenta como de la presencia de Dios. Mira la cruz en un acto de fe. Mira la cruz y dile, Señor, yo solo quiero creer que tú eres un Dios que sana. Señor, sana en este momento a tu hijo, a tu hija, a tu hijo que necesita hoy sanidad. A tu hija, vamos, habla con él, no salgas de este lugar. Cuando tú estás viendo este mensaje, dile, Señor, sáname, sáname. Porque el Señor te dice hoy, yo quiero sanarte. Porque tengo una misión para ti. Para Isaías, quiero que hagas algo. Y el Señor te dice hoy, quiero que vayas más allá del dolor, de lo que pasó, de lo que te hicieron. Ese amigo, esa amiga, ese ser querido, tal vez consciente o no, que lo hizo. Aún alguien de la iglesia. Dile, Señor, por favor, te invito a que te pongas en pie, cierres tus ojos y simplemente extiendas tus manos y tu corazón a Él y le digas, Señor, así como de tu presencia salió la sanidad hoy, obra en mí sanidad en el nombre de Jesús.